Hola, qué gusto que me acompañan en esta clase número 3 de este curso 7 que llamamos el Sistema Nacional Anticorrupción, el aliado de los ciudadanos. De eso se trata este curso, de que todo el mundo vea este sistema como algo no solo que creamos desde un gran movimiento de la sociedad civil organizada, sino como algo que nos sirve a todos. Es de nosotros, es de los ciudadanos y es la única forma, el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para hacer que el Estado funcione para lo que tiene que funcionar, para darnos los mejores servicios públicos, para usar nuestro presupuesto de la mejor manera posible, nuestro presupuesto, nuestro dinero, el dinero que nosotros ponemos para que el Estado funcione de la mejor manera posible. El Sistema Nacional Anticorrupción es la única respuesta para esto, es el único órgano en la Constitución complejo, dotado para hacer estas funciones. Hoy vamos a hablar exactamente de cómo funciona el sistema, cómo funciona cada uno de los miembros, cómo funciona como sistema. Y hoy voy a dejar fuera al Comité de Participación Ciudadana porque tenemos una clase, la que sigue, específica del CPC, del el Comité de Participación Ciudadana Nacional y los comités locales. Y lo que vamos a tratar de hacer es definir cómo funcionan cada uno de los otros órganos junto con el comité coordinador para que éste sea el encargado de coordinar todas las funciones. Y vamos a empezar por ahí. El comité coordinador es esta mesa. Es la mesa de las 7 sillas de órganos fundamentales del Estado mexicano. Y una de las primeras cosas que es muy importante en el diseño tanto del artículo 103 y la ley general del sistema es que primero aquí en esta mesa queríamos a puros titulares, a personas con la capacidad de tomar decisiones. Y eso es importantísimo y eso es lo primero que hace único al sistema nacional y al comité coordinador. Es una mesa en la que se sientan 7 personas, nadie es jefe de nadie. En esta mesa nadie manda sobre nadie. El presidente del sistema, el presidente del comité coordinador, es uno de los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, preside las sesiones, preside el órgano y sí tiene una serie de funciones muy importantes que vamos a ver la siguiente clase. Pero no es jefe de nadie, no es jefe de ninguno de estos órganos que son autónomos en sus funciones, que son autónomos en el ejercicio de sus facultades y que tienen capacidades propias. Pero al estar en en el órgano máximo del sistema, que es el comité coordinador, le tienen que rendir cuentas a este órgano máximo. Uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante es que personas como el secretario de Función Pública o el auditor superior, que tienen una altura que puede parecer suficiente para sentirse jefes, no lo sean, no se sientan y sientan que tienen que rendirle cuentas al órgano colegiado que el constituyente permanente creó para rendir cuentas en el combate a la corrupción. Una cosa que es muy importante que todo mundo entienda es que este órgano se creó en la Constitución con base en la función de combatir la corrupción, que es una función que el Estado mexicano no tenía. No tenía la función de combatir la corrupción. Había la función en el Poder Judicial de revisar la legalidad de las cosas, la función de transparencia, la función de revisar la legalidad de los procesos internos del Poder Ejecutivo, la función de auditar, de hacer responsabilidades administrativas, de revisar el control del presupuesto y de hacer procedimientos de criminales de combate a la corrupción, pero solo de un capítulo muy chafa, muy chiquito, muy específico. Este órgano ni siquiera existía antes del sistema nacional, la Fiscalía Anticorrupción no existía como tal, el órgano más parecido a este era una fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos que se transformó por completo. Ninguno de estos órganos tenía como tal la función integral del combate a la corrupción. Por eso fue la primera idea de convertirlo en un órgano. Y entonces, la primera función y la más importante del comité coordinador es que estos órganos que tienen diferentes funciones, al estar aquí, se coordinen entre sí en el combate a la corrupción, colaboren en el combate a la corrupción, se compartan información que eventualmente se convierta en inteligencia
y eventualmente entre todos generen una densa red de procedimientos que eventualmente lleven a detectar de mejor manera corrupción, poder investigar de mejor manera corrupción y por lo tanto poder sancionar de mejor manera la corrupción. Pero una de las funciones más importantes después de hacer estas cosas es la de prevenir la corrupción. Es decir, estos órganos tienen que generar la colaboración y la coordinación suficiente para poder armar casos. Ahorita vamos a ver cómo. Armar casos de corrupción que eventualmente acaben en una sanción respecto de una persona concreta, que acabe en la cárcel, que pierda su empleo de servidor público, que quede inhabilitado, que pierda el dinero que obtuvo por vía de la corrupción y que se deshabilite a la red. Esa es la idea. Pero para el comité coordinador, la idea más importante de todo esto es que aprenda de todo esto, porque su función principal, además de la coordinación y la colaboración, es la creación de la Política Nacional Anticorrupción. La Política Nacional Anticorrupción que se crea, ya lo vamos a ver en la Comisión Ejecutiva, con participación del Comité de Participación Ciudadana, después tiene que ser diseñada en su conjunto y aprobada en su conjunto por el Comité Coordinador. Es una de las funciones más importantes que le dimos a este órgano. No existía en México una política nacional anticorrupción y considerábamos que no era suficiente con darle facultades a estos órganos para que se sentaran en una mesa y se pusieran a platicar sobre la corrupción. No, lo tienen que hacer en torno a la política nacional que entre ellos se diseña, entre ellos se aprueba y entre ellos se tiene que modificar. Pero lo más importante, entre ellos se tiene que aplicar. Y esa es la parte que todavía algunos de estos órganos no entienden. Tienen que aplicar y verificar que se aplique la política nacional anticorrupción. Esa es la función más importante que tienen. La coordinación y la colaboración tiene que ser con base en la política nacional anticorrupción, que es un hito completamente nuevo en la historia de este país. Es un gran avance. Y aunque nos vamos a tardar tiempo en ver por qué y cómo, finalmente tenemos órganos que tienen un referente completo. La primera política nacional anticorrupción en la que varios participamos en su creación, en su conformación, en su contenido. Me tocó ser parte del grupo de expertos que estuvimos generando una serie de diagnósticos primero, una serie de objetivos después y una serie de estrategias y acciones que llevaran a la primera política nacional anticorrupción. Es muy completa, está muy bien hecha, pero sigue siendo una política muy amplia, muy vasta, que todavía no acaban de entender. Poco a poco se irá concentrando esa política e irá generando ciclos virtuosos al interior de todos estos órganos. Pero esa es justo la chamba del comité coordinador, porque además tiene que evaluar año con año cómo ha funcionado la política. Tiene que evaluarla en su conjunto, tiene que evaluarla respecto de los órganos del comité coordinador y tiene que evaluarla respecto de los diferentes órganos del Estado en la aplicación de la política nacional anticorrupción. Entonces, resumir, el comité coordinador, vamos a decir que tiene tres funciones básicas. La primera, la coordinación y generación de colaboración entre los órganos que forman el sistema. Segundo, eso se hace a través de una política nacional anticorrupción que les da a todos un sentido claro y un sentido objetivo de cómo se lucha contra la corrupción en México. Y tercero, la evaluación permanente de la política nacional anticorrupción para mejorarla, para que cada vez sea mejor en la detección, en la investigación, en la sanción de corrupción y sobre todo cada vez sea mejor en la generación de recomendaciones para la prevención de la corrupción de los diferentes órganos del Estado. Ahora, ¿cuál era la idea que teníamos detrás de los diferentes órganos y por qué convocar a estos órganos? Como les decía, son tres columnas: la auditoría pública, la responsabilidad administrativa y finalmente la responsabilidad penal. Entonces vamos a empezar por estos dos órganos. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación son los órganos, uno del control interno del Estado mexicano y el otro del control externo del Estado mexicano. Lo mismo, cuando hablo de esto me refiero igual a los sistemas locales. Las Secretarías de Función Pública locales y las Auditorías Superiores locales tienen la función de auditar, de revisar, de vigilar en tiempo real cómo están funcionando los distintos órganos del Estado, cómo están operando
el presupuesto, cómo lo están ejecutando, cómo están ejerciendo sus funciones y facultades, qué objetivos y metas están logrando. Son aparatos enormes. Estos son 66 órganos, 33 secretarías de función pública, la federal y las 32 locales, 33 auditorías superiores, la federal y las locales, 66 órganos que están distribuidos en todo el Estado mexicano, haciendo auditorías, haciendo revisiones, viendo cómo se ejerce el presupuesto. Entonces, lo que decíamos es un ejército gigantesco que está por todo el Estado, viendo, vigilando, investigando, armando informes y por lo tanto los consideramos los ojos que detectan, los ojos que ven dónde están primero los riesgos de corrupción, dónde se pueden estar generando los diferentes riesgos que eventualmente van a provocar un acto de corrupción, pero también detectan corrupción, detectan los casos que pueden estarse actualizando de manera concreta en contrataciones públicas, en obra, en procesos de ejecución del presupuesto, en recursos que se desvían a un lugar diferente, etc. Son los ojos. Después de estos ojos viene el aparato de control interno que arma expedientes, que los divide en expedientes de responsabilidad administrativa no graves para el tema de disciplina y control, y después expedientes que eventualmente serán expedientes penales o de responsabilidad administrativa grave. Se trata de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que arman expedientes de responsabilidades y los turnan al Tribunal de Justicia Administrativa, a la sección especializada. La idea todavía no existe, al presidente anterior le valió, a este presidente también le ha valido. No han designado a los magistrados especializados en corrupción de la sección especializada del tribunal. Algún día lo harán. Algún día tendremos magistrados que poco a poco empiecen a aprender a recibir casos de responsabilidad administrativa grave y a sancionarlos, a juzgarlos de manera concreta y específica para crear precedentes en el tema de combate a la corrupción. Pero entonces la segunda columna es la responsabilidad administrativa. La considerábamos en la que participan estos tres órganos: el Tribunal de Justicia, que es el que al final va a sancionar a servidores públicos concretos, que puede inhabilitar a un gobernador en funciones, que puede destituirlo de su cargo e inhabilitarlo por 20 años, y eventualmente turnar un expediente al área penal. Estos tres órganos están desarrollando esta idea de la contención de la corrupción a través de la responsabilidad administrativa. La contención a través de la responsabilidad administrativa se da porque es un paso inferior, es un proceso menos estricto que el proceso penal y que le permite al Estado de manera más rápida sacar a personas concretas del servicio público, contener la corrupción en esa área y dejar a esas personas fuera del club de servidores públicos para que no le hagan daño al servicio público. Y finalmente está la columna penal. Otra vez, los casos surgen de los ojos que van a estar por todo el sistema. Esos ojos le van a estar dotando de casos a la Fiscalía Anticorrupción Federal y a las fiscalías locales. Las fiscalías locales, con la ayuda del sistema de auditores, va a ir armando buenos expedientes penales que eventualmente llevará a los tribunales. Primero a los tribunales, en los casos federales, a los tribunales federales, en los casos locales, a los tribunales locales, para que en estos tribunales se deslinden responsabilidades concretas respecto de servidores públicos y personas físicas concretas para sancionar casos penales. Por eso está aquí el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales en el sistema local, porque queremos que esos jueces aprendan a ver y a entender los casos de corrupción como cosas diferentes, cosas en las que la estricta legalidad procedimental es menos importante que hacer justicia de casos concretos. Es importantísimo, para nosotros era muy importante, que todos estos órganos se entendieran y entendieran la idea y el concepto de la corrupción, que los auditores empezaran a armar casos de auditoría que eventualmente pudieran trascender a la parte de responsabilidad administrativa y eventualmente pudieran trascender a la parte penal
y que los jueces empiecen a entender, tanto los jueces penales como los jueces administrativos, empiecen a entender la corrupción como un fenómeno distinto a otro tipo de delitos y a otro tipo de faltas administrativas. ¿Distinto en qué sentido? Distinto en el sentido de que siempre se da de manera oculta, de que es muy difícil a veces conseguir pruebas concretas y específicas y que por lo tanto hay que ser muy creativo en la generación de elementos probatorios que eventualmente tendrán que ver con testigos protegidos, con personas que se autodenuncian y que participan en la colaboración de la investigación, etc. Lo que los necesitábamos en la mesa a los jueces para que empezaran a entender al fenómeno de la corrupción como algo muy diferente. Y finalmente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información está ahí porque lo que queremos es que todo esto siempre esté a la vista de todo mundo y que todo mundo lo tenga claro cómo funciona el aparato del Estado y sobre todo porque fuera de esta mesa lo que necesitamos es que esto sea una ventana permanente, el Estado sea una ventana permanente y transparente para que sea la ciudadanía la que está todo el tiempo colaborando y aportando elementos al Sistema Nacional Anticorrupción y a los diferentes órganos a través de denuncias de todo tipo para que estos señores tengan trabajo, para que tengan casos en sus manos, para que puedan armar casos. Entonces la idea es que los ojos del Estado son los encargados de la auditoría más los ciudadanos, es decir, quienes detectan corrupción son los millones de ciudadanos que utilizan y se relacionan de alguna manera con el Estado, más los auditores internos y externos. Los ojos se encargan de armar expedientes, esos expedientes se turnan por la vía de responsabilidades administrativas al Tribunal de Justicia Administrativa cuando son graves y se turnan al Poder Judicial, tanto federal como locales, cuando se trata de procedimientos penales. Y serán las fiscalías anticorrupción federal y locales las encargadas de vigilar que estos procedimientos lleven a sus últimas consecuencias y personas concretas acaben en la cárcel. Ese es el funcionamiento de los distintos órganos, por eso están sentados en una misma mesa, por eso la idea básica es que colaboren y se coordinen, que haya una buena política anticorrupción que les permita a todos entenderse de mejor manera y mover el aparato hacia un aparato que funciona desde adentro del Estado para el control, la contención y eventualmente la disminución de la corrupción en todo el Estado mexicano. Espero que les haya gustado y haya quedado clara esta clase. De lo contrario, acuérdense que aquí abajo me pueden poner sus comentarios, los leo todos. Este curso está especializado para personas que forman parte de los EPCs nacional y locales, pero es para todo mundo, es para que todo mundo lo entienda y sobre todo para que todo mundo se apropie el Sistema Nacional Anticorrupción, lo haga suyo a través de la parte federal, pero también a través de la parte local. Lo que queremos es que cada persona en cada estado de la República haga suyo sus sistemas locales y se encargue de proteger a los sistemas locales, porque es la única manera en la que vamos a hacer que el Estado mexicano funcione. Muchas gracias por acompañarme.